periodista, abogado, amigo e integrante de Quédate en Casa. Edgardo Miller, querido Edgardo, ¿cómo va la vida? Juan Meri te saluda, feliz previernes. Feliz previernes, querido Juan. Muy bien, ¿vos cómo estás? Pero excelente, maravilloso, contento. Por lo menos no hace tanto frío, hay solcito, estamos bien. El sol que es el poncho de los pobres. Exactamente, sí señor. Bueno, ¿usted bien? Bueno, yo bien, aquí trabajando, como siempre, muy contento de seguir en la brecha, en la huella que uno hace tantos años transita. Ayer, mira, estuve muy contento porque grabé un programa con Chichilo Viale y la verdad que me divertí como nunca con Chichilo. Recordá que Viale estuvo muchos años con Susana Jiménez, un cómico excepcional, Sí, sí, cordobés. sí. Así que bueno, lo podés escuchar si querés en Cultura, la radio, la 97.9 o en www.fmcultura, FM Radio Cultura, punto com punto ar. Bueno, tantos temas que hay para hablar, ¿no? A ver, uno de los temas que más preocupa, obviamente, tiene que ver con la pandemia, ¿no? El promedio indica que hay un muerto cada 9 segundos en la República Argentina. Y si yo hago el cálculo de los muertos, no me da ese cálculo precisamente. Pero bueno, eso es lo que se ha publicado en el día de hoy. Yo lo que creo que estamos ante una situación bastante difícil. Fíjate vos que Pedro Can, infectólogo, acaba de decir hoy que no vamos a tener un pico sino una meseta prolongada, que esto se va a prolongar en el tiempo. Los 5.000 contagios y los más de 100 muertos, que ya superamos los 3.000, importante, 3.011 muertos, y la cantidad de contagios que existen. Ahora, yo creo que la fase no va a volver para atrás en la provincia de Buenos Aires. Lo que no va a haber son nuevas aperturas. Me parece que la cosa va a quedar como está, que está bastante liberada a propósito, pero evidentemente el gobierno entendió que la responsabilidad debe ser de los ciudadanos. Y me parece que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Debemos cuidarnos, debemos predicar con el ejemplo. Y yo sé que hay frustraciones porque nos gusta festejar el Día del Amigo, nos gusta festejar el Día del Periodista, los cumpleaños, el Día del Abogado, el Día del Médico. Bueno, hay tantos días para festejar, el Día de la Madre, pero bueno, estamos ante esta disyuntiva, o la vida o la muerte, o el contagio. Si bien la gente no, pero bueno, resulta ser, dice la gente que mata el 2%, sí, pero atención, que cuando le toca a alguna familia de cerca, que entra en ese 2%, se dan cuenta de la gravedad que significa la pandemia. Entonces entiendo que ahora el presidente hoy se reúne en Olivos con los infectólogos, la cuarentena se va a prolongar hasta el día 17 de agosto, habrá que ver qué pasa, si hay alguna medida restrictiva. La provincia de Buenos Aires está complicada, a tal punto que Kicillof está pensando, mucho temor a que haya precisamente un colapso sanitario. Ayer se inauguró en La Matanza el olvidado hospital que ya había sido inaugurado por Cristina hace 4 años, 5 años atrás, en el 2015, el Hospital René Favaloro, a propósito de este gran médico argentino. Esperemos que este sea un alivio más, pero bueno, si los contagios y la cantidad de los que contraen el COVID-19 son tantos, va a ser difícil controlar la pandemia. No es un tema tan sencillo. Va a ser difícil además porque nos vamos a quedar sin camas. Prácticamente la mayoría de los hospitales y clínicas están colmadas de enfermos de coronavirus. Yo no quiero descreer de las cifras oficiales, porque no tengo por qué, pero tengo la seguridad que siempre en las estadísticas se escapan algunos números. Me da la idea que por cantidad de contagios puede haber más cantidad de fallecidos también, lamentablemente. Pero de cualquier manera, siempre cotejando con lo que pasa en un país como la República Argentina, con otras pestes como la gripe y la neumonía, estamos dentro de lo que se puede decir un riesgo aceptable. De cualquier manera, para el que se le muere un familiar no hay riesgo aceptable de ninguna naturaleza. Así que esperemos que el presidente siga tomando cartas en el asunto, que siga ordenando que la gente, porque hay que ordenarle, si vos pedís es distinto, pero a la gente hay que ordenarle y hay que hacerle ver que a veces ir a correr 1 kilómetro no es tan importante como preservarse. De cualquier manera se dice que esta gente que corre no corre tanto peligro como cuando hay reuniones, viste que ahora lo han denunciado a Tevez porque se sacó en el campo donde está pasando la cuarentena en Maipú fotos con gente,
Y dijo Tevez, bueno, lo que pasa es que la gente saltó el alambrado y sacó fotos conmigo, claro. Lo que pasa es que están todos, ¿me entendés? Y todos abrazados. Y lo que se está recomendando es lo contrario. A mí me encantaría que Pedro haga una reunión por los 100 programas de Quédate en Casa, pero sabemos que no se puede. Entonces lo que tenemos que hacer, evidentemente, es tener la conciencia tranquila. Los otros temas tienen que ver centralmente con la reforma de la Corte Suprema de Justicia, una reforma que se trae cuestiones importantes. El Consejo de Expertos, que es el que se ha formado, tiene entre otros a Basigalupo, tiene a Veraldi, lo dijimos el otro día, que es el abogado Cristina Fernández. Yo no sé si es el momento oportuno para avanzar en una reforma tan importante de la justicia en medio de una pandemia, donde creo que la asistencia social, la sanidad, los hospitales, lo que tiene que ver con la ayuda, la reactivación económica, es mucho más importante que reformar la Corte. Y yo no sé cuál es la urgencia, porque lamentablemente siempre, lo ha dicho Gil Lavera, siempre las reformas traen aparejado a propósito alguna cuestión que es vinculada directamente con cuestiones políticas. Yo no estoy de acuerdo que se reforme para beneficiar a Cristina, porque no lo creo eso, que el presidente dicta un indulto en las causas, entonces uno puede decir, bueno, aquí hay alguna cuestión de favorecer. Las causas se están suscitando, se están en este momento brindando a los Suprema de Justicia de la alegatos. Nación. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación interviene en muchos otros temas. Digo, esto como decías vos, aquellos que dicen, no, bueno, Cristina, me parece que no, me parece que va por otro lado. Bastante desatinado el gesto de la oposición, ¿no? Digo, no habían terminado de anunciar el presidente y los distintos referentes esta reforma que ya dijeron que no. Sí, además ayer armaron un cacerolazo, perdón, yo decía carosoloso, pero es cacerolazo, es adrede la equivocación, que no, fue tan malo que no lo pudieron transmitir. Ayer Feynman anunciaba el cacerolazo contra la reforma de la Corte Suprema y de la Justicia, y eran 4 gatos locos en los balcones, muertos de frío, pegándole una cacerola, gente que ni las usa las cacerolas, porque compra delivery. Entonces creo que hay que pensar, hay que ver primero cuál es el proyecto, a ver si el proyecto es conveniente, porque poner 47 jueces federales en la Ciudad de Buenos Aires no lo veo tampoco, ¿eh? Me parece, fíjate que normalmente las jurisdicciones tienen un solo juez, acá el Departamento Judicial Moreno Rodríguez tiene un solo juez federal, Mercedes, que abarca, es un departamento judicial importante, tiene el juez federal en Mercedes, o sea, a ver, atención con esto, pero lo que no se puede salir es a salir así como sale la oposición a criticar sin conocer el fundamento del proyecto. De cualquier manera, el anuncio se hizo con la presencia de un solo juez y bueno, va a dar mucha tela para cortar, como también el tema del jubilado Ríos, que todo el mundo se ha apiadado del jubilado. Pero a ver, pensemos lo siguiente, y lo vuelvo a decir, porque quien defiende precisamente al jubilado es uno de los impulsores de la mano dura, el abogado Soto. Atención, hoy ha publicado Perfil una linda nota sobre quién es Soto a propósito, para que la gente tenga en cuenta esto, y vamos a decir lo siguiente. Matar a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 o a los 20, lesiones que mató Río, es homicidio agravado. Le guste. En los 70 años no te hacen mejor persona. Es como cuando la gente se muere alguien y dice, no, pero bueno, era un gran tipo. Y resulta que en vida fue un desgraciado el tipo, ¿me entendés? Entonces, vamos a medir con la vara que corresponde. O acatamos lo que dice la justicia o hacemos una justicia por mano propia. Fíjate que ayer hubo una muerte ahí en Sarandí, le robaron el teléfono a alguien en un auto, salió a perseguir al motochorro, se llevó puesto otro auto en contramano y venía el auto que perseguía, mató a un joven que nada tenía que ver, el motochorro se escapó, se perdió una vida. Eso es porque hay un mal ejemplo de los ministros de seguridad, empezando por Patricia Bullrich, que se vestía de gendarme. ¿Te acordás para ir a la selva a hacer esos operativos truchos? ¿Te acordás vos, Juan, Sí, sí, que se claro, usaba de claro, sí. gendarme? Una puesta en escena. Vos sabés la que yo vi en Canal 9 de esas, ¿no? Algún día hacemos con Pedro un repaso de todas las cosas que, las operaciones periodísticas. Por eso cuando yo digo es una operación periodística, lo digo con conocimiento de causa. Y después con Bernie, que sale a defender al jubilado y anda armado por la calle, un ministro. A ver, el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia tiene que dar el ejemplo ejecutivo,
tienen que respetar el Poder Judicial y hacer cumplir precisamente las normas del Poder Judicial. No se puede soslayar que hay un código penal. La justicia es el regulador de las conductas. Si no tenemos justicia, no hay regulador de conductas. Entonces hacemos lo que queremos. Y no se puede vivir una sociedad de esta naturaleza. Hay que respetar el código penal. Y yo lo lamento por Río, es un buen tipo. Pero en el momento, dejó ese buen tipo en el momento que se compró la vida de este muchacho, que era un delincuente, que es cierto, tenía prontuario, pero lo ejecutó fríamente y la ejecución tiene sinónimo de homicidio agravado, porque él lo que tenía que hacer lo tenía reducido en el piso, sin posibilidad de que se escape porque estaba con una rodilla herida. Tenía que haber llamado al 911 y ahí se terminaba la cuestión y no había debate. Ahora, bueno, ayer le dieron la libertad, el fiscal aceptó que le dieran la libertad, va a seguir el proceso. Esto no significa que es inocente, ¿eh? En realidad hay un gran debate sobre la aplicación de la prisión preventiva en la Argentina que se ha usado en exceso, por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana y todos los demás han hecho hincapié en esta cuestión. En Argentina se tiene muchas personas, fíjate, Lázaro Báez 4 años con prisión preventiva, no se puede exceder el plazo legal. Entonces, seguramente se hizo justicia con este hombre en cuanto a que va a guardar el proceso en libertad. ¿Por qué? Porque no va a entorpecer la causa ni se va a fugar. Eso es lo que dicen, porque son las condiciones por las cuales te dan la libertad para que siga el proceso. Ahora, obviamente después habrá un juicio oral, si es que no hay un abreviado. Y el juicio oral es un delito, el homicidio agravado, que tiene una pena alta, va de los 10 años para arriba. Y nadie le quita que a lo mejor lo condenen y el juez entienda que por los 70 años, porque eso es una potestad del juez. El código no dice que a los 70 años no vas preso y te dan domiciliario. Es una potestad del juez. Y vuelvo a recordar que a Reda le revocaron la domiciliaria en su momento porque se había comportado mal y lo volvieron a los 70 y pico de años, lo guardaron, como se dice en la jerga, nuevamente en un penal. Atención con eso, la gente tiene que prestar atención. Sepa que la potestad de que una persona mayor de 70 años pueda estar cumpliendo por un delito de prisión domiciliaria es una potestad del juez. El código nunca dice que el juez tiene la obligación de mandarlo a la casa. Hay un montón de circunstancias alrededor, pero atención con eso, porque hay una gran confusión. Dice, no, tiene 70 años, no, momentito. A ver, hoy con el avance ya no hay tercera edad, viste que hay una cuarta edad ahora, porque hay gente que longeva. Ayer hablé con 2 tías, una tiene 82 y la otra 90 y están de película. En Rosario viven. Entonces digo, con esta cuarta edad, a los 70 años es una persona joven. Atención con eso. Así que yo creo que las circunstancias están dadas para reflexionar respecto a lo político. Considero, sin leer todavía el proyecto, que lo voy a leer el fin de semana, considero que es importante el hecho de que haya una reforma en la justicia que sea integral, que contemple las situaciones de edilicia, la situación del personal, nombramiento de jueces, ver el funcionamiento de la Corte, porque en realidad la Corte en otros países del mundo trata muy pocos asuntos. O sea que la Corte no es un tribunal al que se accede fácil. Es más, los recursos a la Corte están arancelados y tienen aranceles muy caros. Entonces creo que a lo mejor lo importante es hacer una reforma integral. En lo que tiene que ver con la pandemia, Juan, yo no me voy a cansar de decir, estoy de acuerdo con la cuarentena, trato en lo posible de salir lo menos posible en lo necesario exclusivamente, médico, farmacia, supermercado, pero creo que eso es la posición. Tenemos la obligación, cada uno de nosotros, individual, personal y de la familia, de cuidarnos. No hay otra manera de combatir esto, ¿eh? Está visto. Y atención que estamos en niveles muy altos de contagio, Juan. Seguro, Edgardo. A ver, hay que señalar esta cuestión. Yo te escuchaba lo que decías al principio acerca de lo que puede llegar a suceder con los anuncios que vayan a hacer tanto las autoridades nacionales como provinciales. Y evidentemente sí, es muy difícil un endurecimiento, un retroceso de fase, pero sí mantenerse como está. En algunos lugares, Edgardo, y vos lo debés saber, es como si ya no hubiera aislamiento. Uno de esos es Luján. Lamentablemente uno asiste a ver diariamente mucha gente en las calles, muchas de ellas sin necesidad de circular, porque claro, hay gente que sale porque necesita, obviamente, o hay gente que evidentemente ha tenido que volver a trabajar porque lo necesita, pero hay otras en cumpleaños, en juntadas, en mateadas, que no respetan el aislamiento. Es muy difícil
muy difícil pensar en cómo hacer para que aquellos que no respetan el aislamiento lo hagan. Como mencionás, mira, la otra vez hablando con alguien, yo a mi familia no la veo desde el 15 de marzo y me decían, pero vos podés circular, sí, pero no quiero, no puedo. A ver, uno por decisión propia, digo, se queda en casa. Totalmente. Que lamentablemente tiene necesidad de ver a su familia por una cuestión de salud y bueno, tiene que verla, pero cuando uno tiene comunicación diaria, mira, yo tengo un hijo que vive en Italia y hablamos todos los días por celular, a mí me encantaría ir a verlo, pero sé que no se puede. Tengo una casa de fin de semana a la que no puedo acceder. A propósito, hubo un recurso que se hizo ante la justicia de alguien que tiene una casa en la costa y tenía necesidad de ir a ver el estado de la propiedad En la y la Lucila del justicia le Mar, hizo un lugar ¿no? para... Exactamente, le hizo un Sí, lugar para que pueda ingresar. A mí no me parece que está mal, porque, qué sé yo, pero si toda la gente que tiene casa nos vamos afuera, es un desastre. Yo lo que decís de Luján, lo veo porque yo voy de Rodríguez a Luján y no veo un solo control policial como antes, no te para nadie, nadie absolutamente, tampoco en Granaderos donde estaba el puesto de Rodríguez, pasás de largo por ahí, y yo creo que nos han dejado la responsabilidad, y el gobierno no se equivoca en darnos la responsabilidad, ¿no? Tanto que los periodistas afines que había decían, bueno, ahora la cuarentena, los anti-cuarentena, ahora están todos arrepentidos, ¿viste? A ver sí, si le toca a alguno de ellos, a ver si le toca a alguno de ellos, ¿cierto? Los caceroleros y todo lo demás, los que hacen marcha. Muchachos, esto es en serio, es una pandemia mundial. Tampoco se puede creer que es una confabulación del poder mundial para precisamente dominar los países. Mirá, para dominar los países le desvalorizan la moneda y no salís a ningún lado y te tienen dominado. Te pones el dólar como está, 150 pesos y sabes que no puedes ni ir a la esquina. Necesitas 150, ahora 140. Quiero decir, ¿entendés? La dominación viene por otro lado, no viene por una pandemia. Y tampoco piensen que una vacuna te van a poner un chip, viejo. A ver, ya con el celular y sobre los mails y sobre todo la informática tienen un control. Mira, ayer me pasó un hecho curioso. Yo soy usuario de Mercado Libre, seguramente vos también, ¿no? Yo sí, compro muchas claro, cosas por Mercado Libre. sí. Bueno, ayer te están pidiendo una fotografía y datos, como hace AFIP con datos biométricos, una fotografía y una declaración jurada sobre algunos ítems si te ves comprometido. Fíjate vos. Y yo primero me puse a pensar antes de hacerlo y después me di cuenta que hay varias denuncias que se han hecho fraudes con precisamente esto. Así que ya con lo informático no es necesario que te pongan un chip. Vos tenés el celular, con las celdas del celular saben todo el movimiento. ¿Para qué te van a poner un chip? Aparte, a ver, en la Argentina, ¿cuánta gente importante para el mundo vive? Pensemos eso. ¿Cuánta gente que puede cambiar el destino del mundo en lo económico, ¿no? Claro. El objeto. Sí, Vos te pones digo, a Edgardo, pensar, además de nosotros dos, nadie más. no, Pedro también. Ah, No lo dejes entonces afuera a Pedro, ¿eh? Lo dejás afuera a Pedro, nos deja fuera a nosotros él. Mirá, hay que terminar con la fábula. Mira, escuché una española que habla de una confabulación que me lo ofrecieron para una nota, me llamó un amigo de Chile y le dije, no, mira, la verdad que yo no estoy de acuerdo porque lo que dice no tiene absolutamente nada que ver con el y no tiene rigor científico. Ricardo, Yo, viste que este, circulan videos, circulan audios de WhatsApp que dicen, no, bueno, que es un invento, circulan otras cosas que dicen, no, porque la vacuna va a salir tan cara. Yo a esos videos, cadenas virales, yo ni los miro, ni los miro. no, yo tampoco y creo que, ¿sabes qué? Hacemos muy bien. Y hay gente que, bueno, se quiere hacer popular sembrando el pánico. Bueno, yo me he dado toda mi vida vacunas y acá estoy. ¿Qué sé yo? Yo hice el servicio militar, me di la vacuna y estuve unos días tirado, pero bueno, y el año pasado me vacuné y todos los años me vacuno y me cuido. ¿Qué sé yo? Hay gente que, religiones que, viste, que no deciden no operarse, que no vacunarse. Pero bueno, la mayoría sí aceptamos las vacunas. Y hay que esperar que que precisamente la ciencia nos traiga la vacuna, que no va a llegar este año a Argentina por una cuestión de que los números dan para que vayan primero a Europa y a Estados Unidos y después a América. Pero bueno, cuando salga la vacuna, seguramente esto va a estar controlado. Y es un mal trago, duró un año y sí, perdimos dinero, perdimos dinero. ¿Qué es lo más importante que perdimos? La libertad, no, la vida. La vida
los 650.000 personas que se llevó la pandemia hasta ahora. Eso es lo más importante que perdimos. Lo demás, el dinero se puede reponer, si no saliste a un lugar, sí, ya sé, el 7 de julio 20 no festejaste el Día del Periodista, bueno, no importa. El Día del Periodista es todos los días. Hoy es el Día del Periodista porque estamos ejerciendo la profesión, ¿me entendés? Ese es el Día del Periodista. El Día del Periodista es el día que el periodista puede ejercer. Bueno, a propósito, un tema que no me quiero olvidar, la delegada de Canal 13, Silvia Martínez Casina, fue separada del noticiero por los reclamos salariales que está haciendo a la empresa del diario Clarín. No sé si lo sabías, una mujer con 23 años de servicio en el canal, una gran profesional. El Grupo Clarín decidió separarla de la conducción del noticiero del mediodía por su actitud gremial. Vos sabés que no se puede desplazar a los gremialistas. No, En no, este caso, seguro. bueno, el grupo Clarín, como el grupo Perfil, que no le paga los aguinaldos ni los sueldos a la gente, al ético Fontevecchia, viste que es un hombre tan ético que habla de ética y filosofía, bueno, pagale el aguinaldo a la gente Fontevecchia, no te olvides, ¿eh? Pagale el aguinaldo y además pagarle el aguinaldo, pagarle los sueldos en término como corresponde Fontevecchia, Jorge Fontevecchia, dueño de Perfil. ¿M? Un tipo que habla de una Me manera acuerdo y hace otra. me acuerdo cuando licuó el diario Perfil, ¿te acordás? El primer Perfil allá a Sí, finales de la década del 90 que sí, sí. dejó a mucho profesional en la calle. Hubo dos diarios que licuaron, uno Perfil y el otro Crítica, que era de La Nata. Sí. La Nata se olvida de eso. La Nata casa en José Ignacio, no sé cómo un periodista puede tener una casa en José Ignacio, el diario Crítica, que bueno, no sirvió a los fines que habían pensado, y lamentablemente mucha gente quedó en la calle, como quedó la gente de Martínez Rojas en Radio El Mundo, como quedó tanta gente en la calle. Pero digo esto de Fontevecchia, de Grupo Clarín, porque cuando yo sufrí el despido de Canal 9, lamentablemente sé lo que es que te despidan de un puesto de trabajo. Yo como tenía otros trabajos en otros medios, seguí trabajando sin problemas, pero hay gente que no tiene esa chance. Y hay que dar a conocer que la gente que habla de ética, que se enrola con una bandera como hace TN, como hacen estos grupos periodísticos, que en realidad son grupos operacionales, lo único que están haciendo es lamentablemente defendiendo sus intereses y no el de los trabajadores. Hay que defender el derecho de los trabajadores. Por eso, para Silvia Martínez Casín, el Día Periodista fue toda su vida ejerciendo la profesión. Ahora no la puede ejercer. Esperemos que se haga lugar al pedido de reincorporación. No te olvides que siempre los fusibles en los medios, ¿quién son? Los periodistas. Edgardo Miller, como siempre, un verdadero placer. Nos vemos en la próxima, querido amigo. Bueno, semana próxima te hablo del caso de un juez del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez, un juez de garantías que está siendo denunciado, fue Cámara del crimen por omisión y abandono de personas respecto a un detenido que estaba en situación de enfermedad. Bueno, un hecho bastante complejo que lo dejamos para la semana que viene.